preguntaba Jesús por la utopía y la disutopía, y él avanzaba que la disutopía quizás sea una de esas cosas que se llevan por el camino la pandemia. Eh, Voy a responder eso. Antes quería decir, estoy encantado de tener un rato de conversación contigo. Son muchas las cosas que nos hermanan, muchos los placeres que nos unen, y uno de ellos es el haber hecho los dos filología clásica hace ya algún tiempo. Respecto a la utopía, disutopía, en algún lugar he defendido que lo que ha sido propio, uno de los frutos más maduros del espíritu moderno desde el siglo XVIII, es el de justamente habernos liberado de las opresiones anteriores. Y esa liberación siempre ha ido por la vía de ser más lúcidos. Nos han ayudado a descomponer las famosas arqueologías de Foucault, las genealogías, de construcción de relatos legitimadores antiguos, y eso decía que nos ha hecho mucho más lúcidos. Pero a cambio nos ha hecho más tristes, incapaces con frecuencia de elevarnos a un ideal colectivo, porque cunde la sospecha, la susceptibilidad, la desconfianza, el descreimiento, y te diría que incluso el desamor respecto a un ideal que por su propia naturaleza es una propuesta de perfección, es un deber ser. Personalmente me enfrenté a ello desde que en 2003 publiqué mi primer libro de la tetralogía Imitación y Experiencia, donde de una manera bastante desvergonzada proponía un ideal, el ideal de la ejemplaridad, que luego desarrollé en 3 libros más. Y entonces venían las voces de los listos y tristes que desconfían de cualquier propuesta de un ideal. Y en parte tienen razón, en mi opinión, porque el hombre y la mujer moderna, a partir del siglo XVIII, es justamente una persona que conoce su tragedia. Antes del siglo XVIII no existía propiamente la muerte, he defendido en algún sitio, porque el mundo tenía personas que morían, peores para ellos, pero el mundo seguía siendo tan bueno, verdadero y bello después de la muerte individual. Cuando nace la subjetividad, siglo XVIII, siglo XIX, y esa subjetividad consciente de su dignidad infinita lo es también de la indignidad de su destino, la cosificación del cadáver, nace esa vida sin sentido. Durante el mundo clásico, la pregunta por el sentido de la vida no era una pregunta pertinente. A partir del siglo XVIII lo es. Si tenemos este destino trágico, y el ideal ya no se puede presentar como en la época griega o romana o renacentista, sino que necesita un plus de legitimidad. Por ejemplo, el plus del no fanatismo, el que el ideal pueda superar el test del entusiasmo que decía Lord Shaftesbury. Y en segundo lugar, el test del humor. Solamente un ideal que es capaz de soportar el humor o la ironía, como por ejemplo hace, a mi juicio con gran éxito, Cervantes con el Quijote, en donde presenta un ideal pero al mismo tiempo se ríe de él, compatible con la dignidad, la cortesía, la belleza y el respeto que otorga a su héroe, es posible mantener en el mundo trágico en el que vivimos ese ideal. Si la pandemia, como dice Jesús, ha desmontado en parte el argumento de los descreídos, Irene, bienvenido sea. Bueno, es un placer el poder entablar esta conversación contigo. A mí me fascina el tema de la utopía, ¿no? Creo que tiene mucho que ver con la imaginación, porque al final es el lugar que no existe y por tanto solo dentro de nuestras mentes y en el terreno de nuestras ilusiones se pueden construir las utopías. Y por tanto tiene mucho que ver con la literatura, con la filosofía, con nuestra capacidad creadora, ¿no? Y es importante porque el punto de mira de nuestro caminar también determina nuestra forma de ser y nuestra forma de comportarnos en el trayecto. Por eso creo que las utopías son tan importantes. Y bueno, me gustaría también romper una lanza por las distopías, porque yo creo que también tienen un fondo filosófico, ¿no? Sí es cierto que nos representan un futuro en general desolador y sacudido por tragedias, por plagas, por tormentos y por tristezas, pero luego nos devuelven a un momento presente en el que todavía estamos a tiempo de evitar ese futuro, ¿no? Y creo que en el fondo una distopía es una reflexión sobre lo que podemos hacer con nuestra libertad. Me gusta destacar que en dos de nuestras
películas distópicas por excelencia, El planeta de los simios, por ejemplo, e Inteligencia artificial de Spielberg, aparece un momento en el que el mundo tal como lo conocemos ha sido destruido, pero aparecen los restos de la Estatua de la Libertad. Y eso es un símbolo poderoso de las revoluciones y también de la libertad, ¿no? Lo que suceda en el futuro será el resultado de las decisiones que tomemos ahora con nuestra libertad. Y en este sentido, tanto la utopía como la distopía nos devuelven al terreno de lo colectivo. No es la suerte de cada uno de nosotros la que está en juego, sino la suerte del colectivo, del conjunto, de la sociedad. Y yo creo que pensar en esos términos nos ayuda a colaborar, a pensar juntos ese mañana al que nos gustaría aproximarnos. Pues sí, y además eso esta experiencia que tú mencionas me recuerda inevitablemente otra que tengo yo. Como autor de un ideal, a mí me han llamado todo el rato los medios de comunicación, tan pronto un político se saltaba en amarillo un semáforo para tratar de que les lanzase el proyectil de la falta de ejemplaridad, es decir, como un instrumento de lo que llaman en otro sitio la ejemplaridad antipática, que consiste no en el reproche de uno mismo, en la exigencia de uno mismo, sino en el reproche ajeno. Y siempre decía, coincidiendo con lo que tú acabas de mencionar, que el escándalo, estamos siempre sobresaltados con un escándalo después de otro, lejos de impugnar la ejemplaridad, como la disutopía, la confirma, porque solamente logramos escandalizarnos cuando tenemos presente en nuestra conciencia el ideal de la ejemplaridad. Así que si estamos escandalizados, eso no prueba la falta de ejemplaridad, sino su contrario. De igual manera que si somos capaces de sentir horror o angustia por una disutopía, es porque de alguna manera está presente en nuestra conciencia el ideal de la utopía cuya disutopía contradice. A mí a veces me parece que el concepto de ideal o de utopía es un problema de utilizar correctamente las palabras. Tenemos que comprender, como tú muy bien has dicho, que el ideal o la utopía existe, se legitima precisamente porque no existe, es un deber ser. Nadie ha ido a merendar con una utopía. Es algo que, como ocurre con el camino y el horizonte, se aleja a medida que avanzas. La mala comprensión del asunto, el malentendido, es cuando piensas que el ideal debe existir. Entonces te ocurre como le ocurrió a Cromwell o le ocurre a Robespierre, y es que como nadie en la realidad está a la altura del ideal que imagina en su cabeza, pues entonces se dedica a cortar cabezas, se dedica a guillotinar a la gente, cuando lo verdaderamente interesante es desarrollar un sentido o un gusto por el ideal que está en nuestra conciencia, que nos indica un camino, que nos moviliza, que nos llena de entusiasmo, que nos seduce con la propuesta de perfección, sabiendo que sin embargo al mismo tiempo tenemos que desarrollar una reconciliación con la imperfección en la que vivimos, reconciliados con la imperfección, anhelando sin embargo una perfección que nos orienta, que nos entusiasma y que nos llena de idealismo. Y lo llevo también a otro terreno que tú has mencionado, que es el de la imaginación. Defiendo que la ética es sobre todo, un problema de imaginación, porque se trata de ponerse en el lugar del otro. ¿Cuántas cosas se consuman? A mi juicio, la ley de la cultura es el paso de la ley del más fuerte a la ley del más débil. Occidente ha avanzado más que ningún otro lugar del mundo en esa sustitución de la ley de la naturaleza por la ley de la cultura, y esos logros civilizatorios vienen en gran parte porque hemos tenido más imaginación. Nos hemos puesto en la imaginación del más débil, del niño, de la mujer en un tiempo pasado, del enfermo, del parado, del pobre, del preso, del extranjero. Y al ponernos en el lugar de él y de ella, la moralidad ha ido progresando. Y lo llevo por último al terreno que creo que también en parte nos convoca, que es el de la lectura. ¿Qué es la lectura? Sino, como dice el verso de Quevedo, leer con los ojos. Conversar con los ojos. Pocos pero doctos libros juntos. La lectura es una promesa de la conversación con los hombres y mujeres más atractivos, impactantes, seductores, intrigantes, inteligentes, creativos del mundo. Y
como ya han fallecido en su mayoría, nos queda el momento de mayor conciencia de su existencia, porque hicieron cosas triviales como todos los demás, pero tuvieron un momento de mayor conciencia, que son sus libros, y nos permiten ponernos en el lugar de ellos. Así que la lectura también sería, hasta cierto punto, la realización de esa utopía de mantener una conversación con los mejores ingenios de la historia. Sí, sí, es cierto. Me ha gustado mucho tus reflexiones sobre el humor, porque yo creo que precisamente es importante que la utopía siga siendo utopía, que no se realice, porque todas las utopías cuando se ponen en práctica tienen tendencia a convertirse en pesadilla, ¿no? El sueño de la razón que produce esas pesadillas. Entonces, es muy importante el sentido del humor, que es el que nos reconcilia con nuestros tropiezos, con nuestras imperfecciones, como antes decías, y sin embargo es un registro bastante ausente tanto de la utopía como de la distopía en cuanto a género literario. Habitualmente no se aborda desde ese punto de vista, sino desde el punto de vista preceptivo, de manera que ya estás incomodando al prójimo, señalándole un camino imperativo que seguramente no será apetecible recorrer por el mero hecho de que te lo ordenan o te lo imponen, y entonces tu libertad queda comprometida. De esa forma yo creo que es el humor el que nos libera hasta cierto punto de esa imposición, ¿no? Y gozosamente podemos decidir esos caminos en los que la perfección estará siempre en el remoto horizonte que tú decías, pero nunca será una consecución, y hay que aceptarlo como tal, ¿no? Como una brújula que señala un camino, pero no como una realidad en la que nos encontraremos y que nos abocaría al fin de la historia, ¿no? Como nos decían. Yo creo que Milan Kundera ha insistido mucho en el contexto del socialismo, ¿no? Y de su incapacidad para aceptar la broma, el humor, la ironía, eso es, exactamente. Y creo que es una crítica muy certera, porque no queremos una utopía en la que no pudiéramos encontrarnos con Don Quijote, ¿no? En su doble dimensión de aspirante al ideal, pero también ser lleno de ridiculeces, de errores, ¿no? de momentos en los que es un pobre diablo, pero al mismo tiempo es un ser que roza también lo divino, ¿no? Y creo que en esa doble dimensión se debería articular la esperanza de una utopía, y me llama la atención que el sentido del humor suele estar ausente de esas tétricas utopías y distopías, desde la de Tomás Moro o La República en adelante, ¿no? No así en Cervantes. Yo en cambio, quizá eso me encanta que lo hayas destacado, porque es uno de los recursos repetidos en mi obra. He escrito una comedia que se estrenará dentro de poco, y he escrito mucho sobre el sentido del humor. Tengo un artículo que se titula Teoría del aguafiestas, que además va particularmente bien en nuestra conversación, porque va de eso, de que tanta gente vas a contar un chiste y lo primero que te dice es que este ya se lo saben, este ya me lo sabía, este es malo, pero es que esto ocurre en general. Es decir, tú incluso haces ya no un chiste, sino una propuesta, y la primera reacción es intentar enfriar, casi intentan que se resfríe el ideal para que tosa y resulta feo. Cuando en cambio el humor tiene unas cualidades incluso éticas extraordinarias. Para empezar, yo soy partidario, Jesús lo sabe, del llamado chistemalismo. Yo he practicado el chistemalismo como instrumento de educación de mis hijos, porque el ser chiste malo, a diferencia de la broma pesada, chiste malo es aquel en el que, o sea, la broma pesada es en el que te ríes de alguien y se produce escarnio a costa de un tercero. En cambio, el chiste malo es aquel en el que induces a que otra se ría de ti mismo, el que lo cuenta. Y cuando tienes que ejercer la autoridad paterna, no hay nada mejor que la vaselina de la autoironía y el desprecio y la desesperación que ves en cara de tus hijos cuando pones uno de esos chistes de padre que inmediatamente es descalificado. El sentido del humor también ha importado mucho, a mi juicio, en la ética. A medida que nos ponemos más en el lugar del otro, más se nos hiera la sonrisa para hacer humor a costa de determinados grupos. Yo me acuerdo, hace 20 años te podías reír de un tartamudo. O yo un día oí al presidente de los tartamudos en la radio y me impresionó mucho, me solidaricé mucho con ellos. Aparte de que me dijo una cosa que me gustó,
dijo, no, los tartamudos decimos menos tonterías porque tardamos un poquito más en contestar. Y claro, te queda solamente una isla en la que en cambio puedes reírte sin tasa porque sabes que no vas a molestar a nadie. Y es cuando te ríes de ti mismo. Sí. Y es el que propone un ideal, debe saber poder reírse de sí mismo. Y por último, filosóficamente, la vida, como dice el verso, es demasiado seria. Y, y tiende al totalitarismo. Existe tres grandes totalitarismos. Existe el totalitarismo político, el, el totalitarismo del ego, y el totalitarismo de la muerte, que al final podría descomponer, si quisiera, llevándosele como un viento recio cualquier propuesta de sentido. Y entonces se hace intolerable. Y hay un filósofo, Max Scheler, que dice que para hacer de la vida algo tolerable, la vida como un juego, hay que esparcir gotas de frivolidad. Y el humor es el agente deletéreo de esa tendencia al absoluto. Cuando uno piensa en la muerte como un poder absoluto, entonces nos reímos en el tanatorio. Incluso recién muerto tu padre o tu amigo. El, el, la tendencia al totalitarismo político, bien sabido es que lo primero que huye de una disutopía política es justamente el sentido del humor, porque no soporta cualquier relativización por uno de sus ciudadanos. Y luego está el totalitarismo, que a mí me parece más grande de todos, que es el totalitarismo del ego, que ocupa todo el espacio disponible y que el principal agente contra ello es justamente el humor y la ironía. Así que no me extrañaría nada que esa amabilidad que a mi juicio desprenden tus textos, tanto el libro como los artículos, tenga algo que ver con una sana, deportividad, con un sentido del juego que emana de no tomarse demasiado en serio a uno mismo. Y es que he observado que en general el humor como género literario, como manifestación, como género cinematográfico, suele estar despreciado. En general no recibe premios. ¿Verdad? Una película, ¿no?, que utiliza el registro del humor. Solemos preferir los dramas. Y respecto a los clásicos, que son como mi obsesión, veo que en general se propicia una lectura seria y solemne de sus obras, y muchas veces se llega a negar el componente humorístico que existe en ellas, ¿no? Esto evidentemente ha sucedido con el Quijote. ¿Cuántas veces a lo largo de la historia se ha reprochado una lectura humorística y jocosa del Quijote, ¿no? Y nos imponían la visión idealizada de la lucha entre el mundo imperfecto y el hidalgo que venía? Con el idealismo alemán, que se puso todos muy tremendos, ¿no? Exactamente, sí, sí. Entonces, todavía sigue sucediendo, todavía se sigue prefiriendo la seriedad. Y por otra parte, como bien decías, en general los libros censurados y perseguidos suelen ser, y las películas, suelen ser humorísticos. Humorísticos, Se persigue el humor. En general el humor ofende de una manera particularmente hiriente, porque crea una igualdad. Yo creo que hay una utopía igualitaria en el humor, ¿no?, que digamos, claro, disuelve las jerarquías y nos coloca en el mismo plano a todos, con la capacidad de poner en solfa amablemente los ideales y los totalitarismos y los fanatismos. Y entonces vamos viendo como en la antigüedad, pues Augusto persiguió a Ovidio, ¿no?, por sus obras frívolas y humorísticas, y llegamos hasta el presente encontrándonos con, pues con el cine de Azcona y Berlanga, que fue perseguido en la dictadura, mucho más que películas más serias, ¿no?, y que también se podía considerar que ponían en duda o en solfa los fundamentos, pero el humor tenía más potencialidad de llegar a ser popular, compartido, ¿no?, de expandir una risa generalizada que al final acaba diciendo que el emperador está desnudo. Y creo que precisamente
hay una capacidad filosófica en la risa que no hemos explorado porque tendemos siempre a ¿verdad? citar y hablarnos en los filósofos más serios, pero tenemos también los filósofos del humor, ¿no? Desde Diógenes en adelante, que frente a Alejandro, ¿no? que le ofrece cualquier cosa que pueda desear al sabio Diógenes, Le él le dice dice, que se aparte, apártate, que me estás tapando el sol, ¿no? sí. Él quiere el sol, el placer, la realidad y la libertad, no hay nada material con lo que se le pueda tentar, y creo que todas esas lecciones tendemos a dejarlas en la penumbra. Es que el humor, que a mi juicio al menos, más que ser un elemento consustancial a los grandes sistemas que más o menos imitan a la ciencia, forma parte del arte de vivir. Por eso Diógenes. O sea, por esas personas que sobre todo han hecho de su pensamiento un cuidado de sí mismo, más que un gran tratado propositivo. Pero te doy la razón también en el tema del humor. Hay un libro muy hermoso, el extraño caso alemán, me parece que se titula, de Rosa Sala, como explica que en el siglo XVIII, en los albores del espíritu alemán, lo primero que se expulsó de los reinos alemanes fue los arlequines, porque representaban un elemento subversivo. Y esta autora, con una literatura convincente, muestra que hay el origen de lo que luego fue el totalitarismo alemán, que justamente, si por algo se caracteriza, es por la ausencia de sentido del humor, porque lo totalitario es aquello que no admite lo que lo relativiza. Es también curioso que hay teorías para ello, no hablo ahora de Humberto Eco, pero hay teorías sobre si Aristóteles escribió y se perdió o nunca escribió en la poética dedicada a la comedia, porque en su tragedia sigue consumando un presupuesto que Auerbach, en su famoso libro de Mímesis, señala y que a mí ha sido fuente de muchas reflexiones. Y es la distinción que él hace, Auerbach, y lo va viendo en una sucesión de libros, empezando por Homero. Dice, el presupuesto de toda la cultura premoderna es el siguiente: existe una realidad seria, pero cuando hablamos de la realidad seria solamente lo podemos hacer con hechos y personajes grandiosos del pasado, normalmente poéticos, míticos, y luego estaría que si nos queremos referir a la actualidad, entonces tenemos que hacerlo siempre en un registro inferior, que es el cómico. Por ejemplo, Sócrates nunca podría salir en una tragedia, solamente puede salir en Aristófanes. Y solamente si es una persona viva en un registro cómico, entendido por cómico más bien despectivo, descalificador. Y la novedad, dice Auerbach, justamente sería, dice dos. La primera es los evangelios, en el que dice que el supuesto rey de los judíos, salvador del universo, entra en Jerusalén en un pollino. Y la segunda gran momento justamente sería el Quijote, en el que un individuo aspira al máximo idealismo como si fuera un héroe de la antigüedad, pero lo hace en un registro cómico. Y se fusionan dos planos que a lo largo de la historia habían estado separados. Luego lo hace también Flaubert, porque nos encontramos en registro totalmente serio personajes de la vida cotidiana de la Francia del siglo XIX, pero entonces ya lo hace con la solemnidad, seriedad y tragedia de antes. Lo que a mí me parece tan insugerente es que alguien aspire al mismo idealismo que, por ejemplo, puede aspirar Píndaro, pero sin embargo con un personaje del presente y con un registro cómico. Sí, es fantástico, ¿no? Yo estaba pensando mientras te escuchaba en cómo en la antigüedad, en los festivales de teatro, a las tres tragedias sucedía un drama satírico, ¿no? Así que es que cuando habíamos llegado finalmente, ¿no?, al apogeo de la catarsis, del terror y de la compasión, llegaba, ¿no?, la expansión a través del humor. Y yo creo que esa mezcla es muy interesante. Y ya que estábamos hablando también de los libros, yo también creo que tenemos que reivindicar los libros como actividad placentera, despojada
despojándola de esa seriedad con la que muchas veces, ¿no?, se habla casi de un ritual o una liturgia de la lectura, ¿no? Y se nos dice que los libros nos hacen mejores y bueno, pues incluso se habla 100% de... de acuerdo. Sí, Hazlo sí, todo con la beatería. sí. Y esa beatería del libro creo que la perjudica. Sí, sí, sí. Yo creo que la aproximación tiene que ser mucho más intuitiva, ¿no? Y tenemos que saber que leemos principalmente por placer, por esa conversación que tú decías con las mejores mentes, algo que si no fuera habitual y cotidiano veríamos casi como magia, ¿no? Ser capaces de hablar con los muertos. Hemos enseñado a los ojos a escuchar, eso tiene algo, ¿no?, de sortilegio, de prodigio. Y todos los demás beneficios llegan secundariamente, ¿no? A través de ese placer que es el que creo que nos lleva hacia la lectura. Y es profundamente pedagógico ese placer de conversar, de aprender, de escuchar, pero sin esfuerzo, sin obligaciones, sin imposiciones, sin la beatería, como tú decías. Los libros, las palabras, la literatura son herramientas que las utilizaremos en un sentido u en otro, nos mejorarán si somos capaces de asimilarlas, de interiorizarlas y de transformarlas en saber. Si la lectura es superficial, no servirá de nada, ¿no? Entonces yo creo que también tenemos que acabar con esa idea de que sí, leer nos salva, que es algo casi como Justo, justo, mesiánico, justo. demiúrgico. La nueva Yo religión. creo que ensancha los límites de nuestra libertad, por supuesto, pero también porque podemos dejar de leer en el momento que queramos, podemos elegir lo que leemos, ¿no? No es que cada uno de los libros sea salvador en sí mismo, sino la polifonía de todos los libros a los que podemos acercarnos y a través de ellos, ¿no?, escuchar distintas voces con distintos registros de distintos momentos de la historia y así de nuevo tener la oportunidad de escapar a nuestros fanatismos, a los del momento que vivimos, a los de las ideas imperantes, a los de, ¿no?, los conceptos hegemónicos entre los que nos movemos muchas veces sin ser conscientes de que vienen impuestos y de que podrían ser otros perfectamente, de que fueron otros en el pasado y que el futuro se construirá con, bueno, con los cimientos y los pilares que nosotros elijamos. Me encanta escuchar esto, porque me encanta escucharlo porque yo tengo una repugnancia instintiva que debería educarme contra esa tendencia a la beatería del libro, con esa cosa de que si te lees un libro te vas a salvar, vas a acceder a un estadio nuevo no sé, de existencia, vas a ser un superhombre o vas a ser feliz. Y no, por eso me encanta escuchar lo que tú dices. Em, yo he tenido una relación un poco más, diría, te lo anticipaba antes, un poco más torturada con el libro, quizá porque he tenido una ansiedad lectora tan excesiva que me producía incluso una inadaptación, una extrañeza conmigo mismo. Por eso yo he indagado mucho sobre la importancia de la literatura oral. Tú y yo, que estamos familiarizados con el mundo clásico, sabemos que la literatura fue sobre todo oral hasta el siglo XVIII, simplemente por el número de personas alfabetizadas. Y cuando la literatura es oral, funciona necesariamente el principio horaciano de instruir deleitando, porque en esta conversación que tenemos no podemos abandonarnos a una borrachera de pensamientos que solamente me importan a mí. Tendré que decir algo que sea interesante o por lo menos no demasiado fastidioso para ti. Así que la oralidad tiene un elemento ético del instruir y deleitar al mismo tiempo que es propio de los actos públicos, de los actos orales. Y por eso he indagado mucho la recuperación de una literatura oral. Por eso escribí en Filosofía Mundana, antes en El País, un artículo casi militante que se titulaba No estar al día, contra la ansiedad por estar siempre al día de las novedades, contra el concepto de lo nuevo, que es un concepto no clásico, sino justamente un concepto moderno, muchas veces suscitado por el capitalismo que quiere despertar en ti un deseo erótico de lo nuevo permanente para que en lugar de mirar nuevamente lo de siempre, que es lo propio de los libros, mirar nuevamente lo de lo siempre, dejarte engatusar por la seducción de lo nuevo que es anticuado ese mismo día por la tarde. Entonces pensaba en ese descubrimiento que han hecho los historiadores de la nueva historia, del nuevo pensar histórico, que son la biblioteca de los grandes hombres. Te vas a la Torre de Montaigne y tenía 100 libros, tenía 200 libros. Y eso me encanta, porque ahora cada uno de nosotros tenemos varios miles sin darnos cuenta. Pero luego mi ejemplo favorito es
es el de Homero, porque era ciego. Y es el creador de la literatura occidental y no leyó un solo libro. Em, He tenido una relación torturada porque a mí lo que realmente me ha interesado no es leer libros. A mí lo que me ha interesado es leer el libro de la vida. Pienso que la vida tiene unos códigos involucrados en la vida de cada cual y estoy obsesionado por tratar de leer bien ese libro. Y hay una primera lectura de cuando tienes 15, 20, 25 años que está un poco empañada por la patética y por la emoción de tu edad. Y luego tiene una segunda lectura de los 50, cuando le has visto, como dice alguien, la espalda de las cosas. Y ese mismo libro te produce un saber y un sabor distinto. Y entonces los libros de los otros, hay como una tendencia a idealizar el pasado, a sacralizar a los grandes. Por supuesto que voy a ellos con devoción, pero luego pienso que tienen que ser los condimentos para una cena que me doy para mí mismo y para mis amigos. Es decir, tienen que ser instrumentales respecto a lo esencial, que es leer el libro de la vida, no ponerte de rodillas, como antes decías tú, y a ver lo que dice Aristóteles, a ver lo que dice Milton, a ver lo que dice... pero si ellos nacieron de madre, como tú y como yo, entonces ellos leyeron el libro de la vida y escribieron esto. Yo aspiro a hacerlo, a mi modo. Y por tanto, mi prioridad no es leer libros. Mi prioridad es leer ese libro y luego escribir el mío en su caso. Lo que ocurre es que nada mejor que saber lo que otros dijeron cuando leyeron el propio libro de la vida. Por eso me fascina la lectura, pero tengo una relación un poco, sobre todo he tenido, ahora estoy más pacífico y más sereno, pero he tenido una relación torturada con ella. Me ha gustado mucho la imagen de la lectura como condimento, me recuerda mucho a Montaigne, ¿no? Que él habla con los autores antiguos, pero casi como si fueran convidados a un banquete en su torre, ¿no? Y no lo hace con devoción, sino con amistad, que yo creo que es otra forma de afrontar esa relación. No estamos adorando a alguien que nos habla desde un pedestal, estamos conversando con un interlocutor, y creo que es así como Montaigne inaugura el ensayo y de alguna manera es una forma de revivir el diálogo socrático y platónico, es la forma de intentar que los clásicos nos respondan a las cuestiones vitales del momento en el que estamos viviendo. No los leemos por afán de erudición, los leemos porque han dado respuestas a los mismos problemas que a nosotros nos agobian y nos inquietan. Y creo que por otro motivo más, que también te he leído a ti reflexionar sobre esto, porque cuando leemos a los autores de siglos anteriores, comprendemos y nos reconciliamos con todo lo que tenemos en común como seres humanos, que es mucho más de lo que habitualmente nos dicen, ¿no? Llevamos unas décadas subrayando las diferencias, las particularidades, ¿no? Todo lo que nos separa, los aleja, lo que es idiosincrásico, los nacionalismos. Y cuando lees a los clásicos, el mensaje es todo lo contrario. Lo realmente esencial humano lo compartimos desde hace milenios, y es la experiencia de la vida, de la muerte, del amor, de la sed de sabiduría, ¿no? Todo eso es lo que nos hace ser humanos, y es la base de nuestra colaboración y de nuestro mutuo entendimiento. Yo creo que es un mensaje esperanzador. Si tenemos tanto en común, podemos llegar a construir juntos, y en ese mensaje se hace poco hincapié, y yo creo que está cifrado en los libros. Y volviendo a la beatería, creo que hay una contradicción interna en el hecho de sentirse superior por leer respecto a las personas que no leen. Si estamos afirmando que la lectura nos hace más empáticos, que mal utilizamos esa empatía para sentirnos superiores a los que no leen, ¿no? Tenemos que utilizar esas herramientas para comprender mejor a los demás, no para colocarnos en unos peldaños por encima de ellos. Así que lo que yo creo que es esencial de la lectura, y sobre todo de la lectura de los clásicos, que ya recomendaba Séneca en sus epístolas, ¿no? A su discípulo Lucilio: vuelve una y otra vez, lee y relee. Estamos poco acostumbrados a releer, también creo yo, que por esa exigencia del mercado de atender a las novedades constantemente. Lee y relee aquellos autores que han sobrevivido a los siglos, que han sido indispensables para
personas de distintas generaciones, de distintas culturas, que han hablado distintas lenguas, que han tenido distintos sueños y sin embargo no han querido concebir un mundo en el que no estuvieran esos autores clásicos, ¿no? Propiciando nuevas ideas, nuevos pensamientos. Pues esos clásicos son los que nos devuelven a esa condición compartida que yo creo que es la base de un futuro, la base de una utopía y también de la democracia. No podemos construir una democracia 100% de si acuerdo. no somos conscientes de lo que nos une. 100% de acuerdo. Y además, mira, yo recuerdo que Ortega tuvo una polémica con Pemán y entonces que la recogen en algunos de los escritos polémicos de la última obra completa de, de Ortega. Y Pemán, al parecer, porque yo no leí el texto de Pemán, le reprochaba a Ortega en el año 30 y tantos, usted no generalice. Y Ortega le contestó en una respuesta que a mí me hizo mucha gracia. Dice, oiga, pero ¿cómo me puede pedir que no generalice? Si todo el mundo moderno depende de una generalización. Cuando usted enciende la luz de la habitación, es el resultado de muchas generalizaciones. Es decir, generalizar es pensar. Bueno, pues donde se generalizó, lo dice Boura en uno de los libros, la imaginación romántica, el mundo premoderno, el llamado premoderno, es un mundo de generalización. Es un mundo siempre una propuesta de perfección universal. Y lo verdaderamente distintivo, que yo sé que tuvo cosas muy buenas, tuvo unas cosas muy buenas, pero lo distintivo del mundo moderno romántico es la idea de que lo que nos hace hombres o mujeres no es lo general, sino lo distinto, lo especial, lo excepcional. Y no es casual que entonces es cuando la cultura, que había sido rara hasta el siglo XVIII, se hiciera una cultura literaria basada en el texto. ¿Por qué? Porque si tú ya no puedes generalizar y solamente puedes expresar la espontaneidad distintiva de tu yo, es difícil que la conversación oral eso lo soporte. Solamente lo puede soportar el papel. Tú puedes escribir infinitamente. Hoy por la mañana me he levantado, me he lavado los dientes, me he puesto un pantalón y luego he saludado al vecino, porque si lo dices oralmente a los 30 segundos te atajan y te dicen, pero a mí qué me importa. Pero en cambio lo puedes poner por escrito, con la pretensión de que haya una empatía en la expresividad mía respecto a la expresividad del otro. Y gran parte de la alta cultura del siglo XIX y XX es expresión del yo como un hecho excepcional, como un hecho diferente. Por tanto, un hecho no ejemplar, puesto que la ejemplaridad siempre es la pretensión de repetición de un modelo. Y por tanto, difícilmente convivible, como tú muy bien dices, con la democracia, porque la democracia se basa en la igualdad. Y subyaciendo a la igualdad, el cosmopolitismo. Solamente existe una raza, la humanidad. Solo un principio, la dignidad. Y si hay algo que te convence eso, son justamente las experiencias más radicales. Muere tu padre, tienes un desconsuelo, piensas que estás en una experiencia radical, infinitamente individual, y al mismo tiempo es la experiencia más universal que existe, que es la de que somos huérfanos destinados algún día a producir también, muy probablemente, huérfanos. Así que en ausencia de una cierta literatura contemporánea que se esfuerce por cavar más allá de las diferencias, que son saludables porque dan riqueza, porque dan individualidad, eh, pero más allá de ellas, excavar ese fondo común en el que tú y yo vivimos y que respondemos al mismo principio, a mi juicio, y es que vivimos y envejecemos. Tú y yo vivimos y envejecemos. Y del hecho de vivir y envejecer nacen muchos de los valores que hacen la vida digna de ser vivida. La ternura, la compasión, la solidaridad, la cultura, el Estado, la ciencia, la filosofía, la filología. Así que si permitiéramos que volviera a brotar el sentimiento de que tú y yo pertenecemos, pese a todas nuestras diferencias, al común caudal de lo humano, brotarán cosas buenas y donde encontraremos eso expresado de manera eminente y magistral, a mi juicio, es en el mundo clásico. Sí, el mundo clásico que gestó el humanismo y ahora
tan ayunos y necesitados estamos de humanismo, ¿no? Porque al final todas estas ideas sobre lo genuino, lo sincero, lo singular, lo particular, olvidan que la expresión literaria de todo eso es una estética y no está basada en algo genuino, sino en una serie de convenciones muy concretas, ¿no? y meditadas y tan artificiales como cualquier otra estética. Es que lo genuino no existe porque pasa por el filtro de la composición literaria. Entonces es una mentira porque se pretende auténtico cuando en realidad es una elaboración. Y por eso en ese sentido yo creo que es engañoso, ¿no? Somos todavía muy románticos en muchos conceptos, 100%. en la idea de la libertad, de lo único, de lo excepcional, el nacionalismo, los pueblos, las ideas. Seguimos todavía alimentándonos, de ahí viene también pues, todo ese amor por la novedad, ¿no? Con el que también ha enlazado el capitalismo, como tú muy bien decías, y está constantemente anunciándonos sus productos con un eslogan en el que parece suficiente definirlos como nuevos. Todo lo nuevo necesariamente es bueno, es deseable, ¿no? Despierta nuestro deseo. Claro, el reverso es que todo aquello que es antiguo es malo. Sí, es malo, no nos interesa, es aburrido, es cansino, no seduce. Y esa es una enorme perversión, ¿no? Es una perversión orientada a hacernos comprar, consumir, ¿no? Y entrar en estas espirales. Pero es perversa también para muchos otros aspectos de la sociedad, porque realmente si hemos conseguido alcanzar progreso, las cotas de progreso que hemos logrado, ha sido precisamente por acumular ideas del pasado, ¿no? Y tener ese acopio siempre presente de experiencias, de errores, de aciertos, ¿no? Y a través de todo eso, de ese lenguaje, de esas ideas, de esas palabras, de esos conceptos filosóficos, hemos podido ir avanzando hacia una sociedad que yo creo que cada vez es más consciente también y capaz de la autocrítica, ¿no? Y sobre esos valores sobre los que construimos la democracia, la capacidad de autocrítica, el reconocimiento del propio error, la escucha del prójimo, ¿no? Y no pensar que las ideas del pasado son necesariamente anticuadas e inservibles. La propia democracia es una idea antiquísima de los griegos que cayó en desuso durante muchos siglos y hemos recuperado ahora, ¿no? Y precisamente queremos que el mundo y nuestra sociedad sea una adaptación de algo que comenzó hace muchos siglos políticamente. Sí, bueno, tendría que comentar muchas cosas. Me encanta escuchar, porque no es tan frecuente, que una coincidencia sobre esa cierta matización respecto al romanticismo. A mí sí me parece, voy a contestar un poco telegráficamente, a mí sí me parece que la democracia es un concepto griego, pero en la actual formulación ha adquirido un carácter totalmente distintivo que antes no poseía, y es el principio de un hombre, una mujer, un voto. En Grecia eso no era posible porque seguía vigente la estructura elitista. Solamente unas personas podían votar, los mejores, los más sabios, los más virtuosos. Lo verdaderamente fascinante para mí de la democracia contemporánea, del hombre uno voto, es que te está diciendo que no hace falta que gobiernen ni los mejores, ni los más sabios, ni los más virtuosos, ni los mejor preparados. No, lo que importa es que todos y cada uno de los hombres y las mujeres participen en la voluntad general. No es un sistema de los mejores, es un sistema de la igualdad, que por ejemplo los griegos esos no conocieron. Luego también me gusta decir, que estoy por supuesto de acuerdo en que tenemos que hacernos ciudadanos críticos, pero a mí me gusta decir que hay algo todavía mejor que ser ciudadanos críticos, que no es posible sin crítica, que es ser ciudadanos gozosos. Y la crítica debe ser una crítica que no se convierta en criticona, sino que sea instrumental respecto al bien supremo, que es el gozo y la alegría inteligente. Y también muy a favor del matiz que estableces respecto al romanticismo. Yo soy partidario del romanticismo en el sentido de que si no hubiera existido me pondría a la carrera de la manifestación. Pero hay un primer romanticismo que es un romanticismo absoluto respecto al individuo, sin ninguna capacidad de convivencia, puesto que el yo lo ocupaba todo. Y yo soy partidario respecto al romanticismo, no de la anulación de los grandes logros del romanticismo, que nos ha proporcionado sinceridad, espontaneidad, conciencia, dignidad, sino de lo que llamo la domesticación del romanticismo. Que el romanticismo exista, pero civilizado, para dejar espacio a los otros. Y por último, como te he visto que has mencionado el tema de los clásicos, a mí me gusta hablar
mucho de la verdad de la literatura frente a la verdad de la ciencia, y que explica, a mi juicio, con serias razones, por qué los literatos tenemos que ser esencialmente vanidosos y los científicos no. Es decir, por qué los científicos, lo verdaderamente importante del científico es la ley que enuncia, y además está sometido al criterio del progreso necesario. A nadie le interesa cómo estaba la biología molecular en los años 60, te interesa cómo está ahora y quizá cómo está en el futuro. Y la idea de progreso funciona, lo más novedoso ahí sustituye a lo que lo es menos. Pero en el ámbito de la literatura no puedes decir que Tolstoy sustituye a Milton, y Milton sustituye a Dante, y Dante sustituye a Virgilio, y Virgilio sustituye a Homero, porque lo verdaderamente importante no es cómo progresa lo humano como ellos, sino, como antes decía, una reiteración magistral, nueva, de lo de siempre. La verdad de la ciencia reside en el laboratorio o en el experimento. La verdad de la literatura no reside en el laboratorio del experimento, porque nadie ha verificado a Platón, ni a Marcial, ni a Virgilio, ni a Homero. No hay laboratorio que verifique esa verdad. ¿Cuál es la verdad de lo literario? La verdad de lo literario es el consenso que en el transcurso del tiempo se trenza en torno al valor de un hombre o de una mujer. Así que es inherente a la condición de lo humanístico el estar escrutando e indagando a ver si lo que tú has producido tiene o no tiene parte de verdad. En consecuencia, tenemos que ser obligatoriamente vanidosos. Y al contrario, lo que te hace verdaderamente verdadero en el ámbito literario es que tu verdad resista los embates del tiempo y pasen 10 años, 20 años, 30 años, 50 años, más allá de la lógica del mercado, que, bueno, pues que llenas un bestseller, que estás alto en una lista, que te hacen muchas ediciones. En un momento dado hay un bestseller que yo bendigo, pero luego está que no hay mayor long seller en el mundo que Platón, y lo es porque encierra verdad, porque vuelve a contar de nueva manera las condiciones invariables de lo humano. Y hoy lo lees en el 2020, lees Platón, como acabo de hacer hace poco con el diálogo atribuido a Alcibíades, y te sigue iluminando en los dos sentidos de la luz. Te sigue iluminando la conciencia y caldeando el corazón, como un fuego que nunca se consume. Eso es lo literario para mí. Eso es la conversación en la literatura, que Platón es estrictamente tu contemporáneo. Sí, 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 me estaba acordando de una frase de Goethe que decía que en la literatura no importa tanto si los hechos son verídicos, si han sucedido, sino si tienen sentido. Al final es el sentido lo que le pedimos a la literatura, ¿no? La literatura nos aporta los sentidos y las interpretaciones a lo que en nuestra experiencia es una sucesión caótica de acontecimientos, de sucesos yuxtapuestos que no parecen tener pues ningún hilo conductor ni ninguna razón de ser. Y eso lo elaboramos, esa búsqueda de sentido la elaboramos muchas veces narrativamente, ¿no? Reflexivamente. Y esto es lo que nos ofrece la literatura. Por eso cuando a veces se nos dice a los muy lectores, ¿no? que quizá lo hacemos para evadirnos de la vida, yo creo que es todo lo contrario. Es que en la lectura lo que buscamos son esos hilos conductores de sentido que nos ayudan a habitar mejor la realidad, porque en el momento en el que tenemos una brújula, una idea o un conjunto de ideas, ¿no? Es cuando realmente podemos movernos por los acontecimientos. Es como si estuviéramos viviendo en dos geografías superpuestas, la de los hechos que nos acontecen alrededor y la geografía de los símbolos. Y yo creo que lo simbólico, el sentido, las interpretaciones, los valores, todo eso es lo que da una densidad especial a la experiencia. Entonces, la literatura del pasado no se invalida en la medida en que nos sigue aportando ese sentido a las experiencias universales, a las experiencias que son las mismas en el mundo de hoy que en el mundo de Platón o de Safo o de cualquiera de los grandes clásicos. En la antigüedad se escribió mucho. Lo que ha llegado hasta nosotros es una brevísima selección. Dicen los expertos que un 1% de los libros que se llegaron a publicar. Toda esa selección, ese
cribado siglo tras siglo, cuando bueno, ya no hay un Augusto protegiendo a Virgilio, ¿no? y intentando que la Eneida sea leída porque es un canto a sus antepasados. Ahora leemos la Eneida sin que nos importe en absoluto ¿no? el linaje de Augusto. Son generación tras generación que vuelven a reencontrarse en esos textos y acuden a ellos como buscadores, ¿no? de sentidos, de ideas, de conceptos, y vuelven a encontrarlos, ¿no? Es la hoguera en la que nos calentamos las manos, como tú decías, es el calor del corazón, es lo cordial en el sentido etimológico, ¿no? de la cordialidad, porque nos llega al corazón y La en ese concordia, sentido, que también vendría exactamente, y el recuerdo, sí, que en sí. latín es volver a pasar algo por el corazón, ¿no? Eso es recordar. Así, pero también la leceya, que es el no Sí, olvido. Es exactamente. decir, que La verdad. la verdad como no olvido, ¿no? Fíjate, que cuando terminé la tetralogía, perdona la alusión personal, cuando terminé después de 10 años de edición y 30 de reflexión, me vi en la obligación, en el último libro de la tetralogía de 2013, de añadir un capítulo que se titulaba un corolario, Raptado por las musas, ensayo sobre una vocación literaria. Y ahí trataba de explicar lo que en realidad creo que fue mi experiencia, pero en la magnitud que desees, la de mucha gente. ¿Por qué dedicas las mejores horas del día, los mejores días del año y los mejores años de tu vida a algo que nadie te pide? Que es tu libro o el mío. Y consiste en que la vida que tú y yo experimentamos es por su propia naturaleza una vida fragmentaria. Pero de pronto tú tienes un rapto de las musas, en virtud del cual, si la experiencia esa fragmentaria es un puzzle que está puesta en el tablero, 5 o 6 piezas de las 50, por tanto vives en penumbra y tanteando el camino que recorres, de pronto tienes una iluminación por la que ves el puzzle entero. Entonces, tienes 5 puestas y 45 las completas con la imaginación. Te enamoras de esa imagen que está en tu conciencia y le dedicas las mejores horas, días y el año, aunque nadie te pida. Bueno, como tú muy bien decías, un buen libro es la propuesta de un puzzle entero, que te ilumina respecto a las 5 piezas que pobremente tú vives. Esa es una propuesta de sentido. Es verdad que, como también tú insistes, a lo mejor la propuesta de Virgilio o la propuesta de Dante o la propuesta de Tolstoy, en su conjunto, su propio puzzle, a lo mejor tú ya no lo quieres vivir, te fascina, te conmueve, te seduce el puzzle entero. Por tanto, junto al sentido, para mí, junto al sentido, el libro a mí me dice, a lo mejor la vida no tiene sentido, pero tiene dignidad. Y donde ves la dignidad del humano, lo humano elevado a su mejor plano, en su mejor versión, donde ves que, siendo como todo el rato nos recuerdan capaces de lo peores, también somos capaces de lo mejor, de vivir con intensidad, con profundidad, con significado, con dignidad, con gozo, con alegría inteligente. Es justamente en esos puzzles completados que representan a algunos de los grandes de la literatura o del humanismo, que nos recuerden que existen valores de peso, por el cual nos dedicamos a la supervivencia, pero existen también valores de altura, que nos recuerdan la dignidad de la que somos portadores. Y es cierto que, como antes decía, ¿no? La muerte es un fenómeno moderno, la muerte disuelve toda propuesta de sentido. De todas maneras nos seduce la poética que derrama gracia, belleza, encanto a nuestra vida y que nos hace soportar mejor las cargas y el cansancio de vivir, pero que quizá para mí la literatura es la belleza, la profundidad y el significado de la dignidad humana 1000 veces reiterada. Sí, yo creo que precisamente en estos tiempos de confinamiento nos hemos reencontrado con la literatura y yo creo que ese fondo de reivindicación de la dignidad lo hemos encontrado también en la literatura. La literatura ha sido nuestros pies cuando no podíamos movernos, han sido nuestras alas cuando estábamos encerrados, ¿no? y confinados hemos viajado a otros confines gracias a esos textos. Yo
yo me dediqué a buscar en la historia de la literatura pues, testimonios de pandemias o pestes, como se les llamaba en el Sí. pasado, ¿no? Y las he encontrado en casi Mm. todos los grandes clásicos, empezando por la Ilíada, en cuyo comienzo Sí, sí. hay una epidemia en el Por lo que campamento de los griegos. exactamente, empieza con Apolo, Apolo exactamente. empieza a lanzar sus flechas y mueren por causa de la enfermedad. Lo reencuentras en la historia de Tucídides, ¿no? Y la joven democracia Lo recuerdo ateniense muy que bien. se enfrenta a la peste y a la Que guerra. además, como en esa peste dice Tucídides, que muchos pensaban que como los dioses no les habían ayudado, se podían dedicar a la anarquía y a la orgía. Sí, 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 sí. Mm. Y lo vamos encontrando en el Decamerón, ¿no? en la Perorata del Sí, Apestado de sí, sí. Gesualdo Bufalino, en Thomas Mann, en La muerte en Venecia. Es El año como de la peste de sí, Poe. exactamente, es una constante que se va repitiendo. Nosotros hemos tenido la sensación de que sucedía algo casi futurista, catastrófico, ¿no? De ciencia ficción, cuando en realidad es una experiencia de la humanidad repetida, ¿no? Que nos lleva a aceptar nuestra propia fragilidad, algo que es lo que habitualmente no queremos mirar, ¿no? La palabra apocalipsis, ¿no? que viene de la antigüedad, es una palabra griega, lo que significa es revelación, Sí. es sacar ¿Sabes algo lo que de la revela? oscuridad. Es que lo leí el otro día. Sí. ¿Sabes lo que significa en el griego moderno? ¿Qué? Quitarse el sombrero. Descubrirse Sí. la cabeza. Bueno, Calipso es la mujer, ¿no? La divinidad que mantiene oculto a Ulises durante unos años, ¿no? En su isla hasta que lo deja partir. Ese ocultamiento, y el apocalipsis es dejar salir lo que está oculto. Sí. Y yo creo que a lo que nos resistimos en general en momentos de pandemia, de crisis, es aceptar, a mirar cara a cara nuestra fragilidad. Esa fragilidad que nos inquieta, nos asusta, y llevaban años diciéndonos que somos fuertes, que somos autosuficientes, ¿no? Es un poco la idea del individualismo, del liberalismo. Somos cada uno de nosotros autónomos, elegimos nuestra norma, somos autosuficientes, no dependemos de nadie, cuando la dependencia es una evidencia histórica y una evidencia antropológica, ¿no? Entonces, creo que la literatura nos devuelve a eso. Esta es una experiencia que hemos sufrido muchas veces. La parte optimista es que siempre hemos salido adelante como especie, no ha conseguido aniquilarnos ninguna epidemia. Ahora tenemos unos medios y una capacidad de colaboración científica internacional que no había existido en ninguna pandemia anterior, pero creo que es importante recordar de nuevo que las experiencias esenciales, las más poderosas, las que más huella dejan, son experiencias comunes de la humanidad en todas las épocas y en todos los momentos. Y por eso me ha parecido importante volver a todos esos relatos, al Romeo y Julieta, donde el drama de la pareja también se debe a que un mensajero queda bloqueado en una ciudad por la peste y le obligan a hacer una cuarentena. Que sí, todos esos personajes de nuestro mundo y de nuestro imaginario, de nuestro mundo literario, han pasado o han sido rozados por las epidemias y las pestes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer a partir de todos esos relatos? Pues primero sentirnos solidarios con nuestra fragilidad y la de los demás, creo yo, y esa es la base con la que podremos colaborar y ayudarnos mutuamente. Y luego leer en el sentido etimológico, ¿no? El intelecto, la inteligencia es una forma de leer la realidad, ¿no? Un leer entre líneas la realidad, no quedarnos solo con lo evidente, sino leer lo que no está dicho, lo que queda susurrado, ¿no? Lo que queda en un trasfondo que está, yo creo, en las palabras de los clásicos y en esta experiencia compartida milenaria que tenemos los seres humanos, y que además yo creo que es un privilegio. Somos la única especie que puede hablar con sus muertos, que puede conocer cómo ha sido el pasado, ¿no? El resto de animales no lo saben, tienen la estrecha perspectiva de su propia vida, no dialogan con otro momento anterior, y por tanto tampoco pueden proyectarse hacia el futuro porque tienen una temporalidad demasiado angosta. Por eso creo que leer y recuperar esa sensación de que pertenecemos a un continuum y a una serie de emociones profundamente humanas, más allá de nuestros espejismos de autosuficiencia y de independencia, yo creo que bueno, tiene también su parte positiva. Podemos hacer de eso el punto de partida para la utopía también. Pues mira, el otro día leí que desde luego está el leer.
luego está el humor, que tampoco compartimos con los animales. Y el otro día leí un librito de García Calvo que decía que tampoco el ritmo es exclusivamente del hombre y la mujer, no de los animales. Pero yo creo que ya con este canto que has hecho, tan hermoso, a la vulnerabilidad del humano y a obtener de la apropiación de esa vulnerabilidad aspectos positivos y valiosos, pues creo que ya no le vamos a pedir a Jesús una segunda pregunta, con la primera ha bastado. Y si te parece, pues yo terminamos la conversación, no sin decirte que ha sido un placer compartir este rato contigo. Lo mismo digo, ha sido un placer inmenso, infinito. Vale, también para mí. Muchas gracias. A ti.